muy buenos días a todos los que nos siguen fielmente sintonizando a través de este medio. Esperamos que todo lo que estamos produciendo con estas pláticas pueda traer algún tipo de bendición para sus vidas y también una forma de analizar más abiertamente todas las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos sean ustedes, y aquí siempre con mi hijo, él va a estar encargado de hacerme algunas preguntas, y preguntas que no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que me va a preguntar. Cada día queremos ser un poquito más orgánicos y tal vez las respuestas no sean tan puntuales como quisiéramos tenerlas, pero creo que lo espontáneo también trae una sensación de realidad, y también el poder analizar con una forma más sencilla y tranquila lo que de alguna manera vamos a tocar este día. Así que bienvenido y entramos entonces en materia. Sí, claro. Primeramente, gracias siempre por tomarme en cuenta. Tenía un pasaje aquí que quería leerles a todos antes de dar inicio a las preguntas. Dice el Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Y nosotros tenemos un canto que quizás al final del programa nos salimos de la misma rutina y lo cantamos todos, que dice: tu luz y tu verdad me guiarán, me llevarán a tu monte santo. Envía tu luz y tu verdad, que no falte, oh Señor, tu revelación. En tu luz, Señor, conoceré de tu presencia, en tu luz, Señor, entenderé de tu guianza. En tu verdad tendré el fundamento fiel para no desviarme. Tu luz y tu verdad me conducirán hasta entrar a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad, tu cuerpo que es la iglesia, entenderé. Así que yo creo que pues para mí siempre es un deleite la palabra. Creo que este medio cada vez se hace más importante, ¿verdad? Y si en este medio del internet, las redes sociales, fluyen muchas cosas negativas, ¿por qué no la palabra del Señor? Pues, ¿verdad? ¿Ya? Así que yo quisiera hacer de este programa, con el permiso de todos, algo, tal vez una edición especial, ¿verdad? En agradecimiento a la vida, a los años que el Señor te ha permitido vivir, que ayer estuviste chiquito. Y en ese agradecimiento poder formular, bueno, yo traigo unas cuantas preguntas acá que quisiera que tú nos contestes más desde la perspectiva personal de Marvin Lionel, ¿verdad? Que desde el apóstol Marvin Bellis, pues, ¿verdad? Ya por eso es que casi que no nos preparamos para esto, para que sea algo que salga, pues, más que de tu mente, de tu corazón, ¿verdad? Y quisiera poner la primera pregunta. La vas a tener que pensar, procesar casi inmediatamente. Una de ellas es: para ti, ¿cuáles son los 5 principios de vida más importantes? ¿Cuáles son? Fíjate que antes de que me contestes, sí te quiero decir, ¿verdad? Que muchos ven la vida espiritual al estar en la iglesia, vemos el ministerio apostólico, los hermanos reciben la palabra, muchas cosas, pero hay principios que son la base de todo lo que un siervo de Dios hace, ¿verdad? Y tal vez no todos han tenido la oportunidad de ver esa forma de conducirse, ya, porque a estas alturas tenés toda una vida de dedicarte a lo mismo, de hacer lo mismo, de predicar la palabra, ¿verdad? Y yo creo que saber en tu experiencia propia, porque principios de vida hay
todos podemos dar, ¿verdad? Ya. Solo que en tu caso, hoy a tus 59 años de edad, creo que tenés más claros esos principios que han sostenido todo lo que has vivido, ¿verdad? Entonces, desde esa parte personal, que no son cosas que no siempre se pueden compartir, ¿verdad? Porque hay mensajes, porque hay necesidades en las iglesias, en los hermanos. Aquí donde no estamos por la necesidad de nadie básicamente, sino sabiendo que Dios va a atrapar de alguna forma a los oyentes, quisiéramos escuchar de tu parte. ¿Cuáles serían esos 5? Te estoy limitando a 5 para que me des chance a otras preguntas. Esos principios de vida que tú consideras que son los más importantes, ¿verdad? Que necesitamos todos tener en nuestra vida, obviamente como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Pero que la vida del creyente, al final, su lucha y su definición no está en una reunión, ¿verdad? Sino que la vida del creyente está en todo. De por sí el reto más grande está fuera de la reunión que dentro de la reunión estamos protegidos, ¿verdad? Al salir a la vida cotidiana, a la vida secular, es donde realmente se definen, donde realmente esos principios son los que valen, los que nos dan un ancla para no perdernos, ¿verdad?, de la ruta que el Señor tiene para nosotros. Amén. Bueno, me agarraste, vamos a ver cómo razonamos este asunto. Tal vez permitidme decir lo siguiente. Tendríamos que separar entre los principios de vida como un creyente y los principios de vida como un ministro del Señor, que son de alguna manera, aunque lo mismo, un tanto distintos si queremos verlo desde ese punto de vista. Como un creyente, para mí el gran principio inamovible del Evangelio es lograr nosotros por la fe tener una relación con la persona misma de Jesús. Es increíble, pero la inclinación natural y religiosa, que ahí están influidos las dos corrientes, tanto la naturaleza humana como la influencia religiosa, nos invitan a tener un concepto de Dios, a manejar las cosas de Dios como verdades, como doctrinas, como Biblia, etcétera, pero no con una relación estrecha, personal, con la persona misma de Jesús. Ese punto para mí es crucial. Y yo, como se los comenté en alguna ocasión, lo viví al inicio de mi vida cristiana, lo perdí a raíz de la religión y lo volví a recuperar cuando el Señor me llamó, tiempo después de que el Señor me llamó como apóstol. Porque cuando me llamó el Señor como apóstol, me reveló el misterio de Cristo en la iglesia, pero después empezó el Señor a recuperar en mí esa realidad en la que yo empecé mi vida cristiana. Una maravilla, una experiencia de estar con la persona misma de Jesús, y que ahí sí me pasó las de la Sulamita, ¿verdad? Que me perdí de dónde estaba el amado por andar haciendo otras cosas que no tenía que hacer. Y me golpearon los guardias de la ciudad, me macanearon todo, y después de eso otra vez me encontré con esa experiencia. Esta espero en Dios no soltarla. Me pase lo que me pase, en el nombre de Jesús, aún dejara de predicar del Evangelio, que es de las cosas que más me apasionan hacer, que eso nunca se ha quitado de mí. Esa revelación, esa fe que mantengo, y esa relación no con doctrinas, no con la Biblia, no eclesiástico, no con la gente, no con hermanos, sino con la persona misma de Jesús. Un gran principio para mí en la vida. Otra de las cosas que para mí son inamovibles en mi vida cristiana es mi búsqueda insaciable de la palabra del Señor.
en todos los niveles posibles. Con el tiempo hemos ido descubriendo que la palabra del Señor tiene diferentes niveles para poderla captar. Algo así como los huevos, ¿verdad? Que hay siempre en casa. A veces se hacen estrellados, revueltos, como sea. Pero uno le encuentra de alguna forma cómo comerse un par de huevos todos los días. Y la palabra del Señor es lo mismo. Hay tiempos en los que hay que nutrirse en el conocimiento intelectual, en el entendimiento natural, en la memorización de los pasajes, de todo lo que nos está mostrando la Biblia. Hay tiempos en los cuales hay que aplicar esas verdades, ver de qué manera el Espíritu Santo, la lógica y muchas cosas más de nosotros nos invitan a que esa palabra, a que esas historias, a que esos ejemplos que están ahí sean válidos y aplicables y perduren a lo largo del tiempo. No importa si estamos jóvenes, si estamos maduros o estamos un día ancianos, esa palabra esté vigente para nosotros en su entendimiento y su aplicación, y de ahí encontrar aún hasta la unidad indivisible que hay entre la palabra como palabra viviente, la persona de Jesús como la palabra que también es Él es la palabra, la personificación de esa palabra viviente, y nosotros que estamos en Cristo Jesús. Así que la Biblia, más allá de agarrarlo como una rutina o como un libro de buena literatura, de buenos consejos, yo creo que hay que buscarla de diferentes maneras para poderla disfrutar y alimentarnos a través de ella. Ese sería otro principio para mí. Yo creo que, bueno, vas a tener que dar más, ¿verdad? Porque la pregunta es por 5, pero el encuentro con la persona del Señor es tan clave. Nosotros hemos avanzado como iglesias, como creyentes, ¿verdad? Y nos olvidamos que el principio, por eso son principios de vida, ¿verdad? Porque no se pueden evitar, no podemos vivir fuera de ellos. Y este principio, bueno, yo he escuchado muchas veces tu testimonio, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero siempre que se escucha, vuelve a ser viviente, pues, ¿verdad? Yo quisiera que recordaras un poco aquí con los oyentes, porque realmente cómo fue ese encuentro, ¿verdad? Yo creo que hay muchos aún entre nosotros que quizás están por la costumbre, están porque son hijos de los que vienen, ¿verdad? Y aparte de eso, hay una frialdad espiritual muy grande, pues, ¿verdad? Entonces, ese testimonio creo que los apóstoles lo tuvieron, los que conocemos al Señor en una medida lo hemos tenido, ¿verdad? Y yo quisiera que nos contaras una vez más esa relación, cómo la sentiste, cómo la viviste, ¿verdad? Ya, ¿qué pasó en tu vida para que vos te decidieras de tal forma? Si nosotros pensamos en esto, eso es lo que te ha traído hasta el día de hoy, hasta acá, pues, ¿verdad? Creo que no hay nada más importante que el encuentro de Dios con el hombre, pues, ¿verdad? Ahora, Dios tiene la capacidad de encontrarse de diferentes maneras con nosotros, ¿verdad? En tu caso, me gustaría que nos contaras, no importa si cuántas veces lo has contado, para muchos que van a escuchar esto no lo han oído. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sucedió eso de que tú lo sintieras tan profundo, Antonio? Bueno, precisamente estaba yo, acabo de regresar de un viaje con los hermanos de la Iglesia de Cristo en Maryland, y uno de los primeros temas que compartí con ellos era cómo deben de vivir los que son hijos. Esa fue la temática que ocupamos en unas 2-3 ocasiones con ellos, y entre los temas de esa temática di el primer tema y se llamaba "Somos hijos", como a manera de pregunta. ¿Somos hijos en realidad? Entonces
tratando de averiguar, al final de cuentas, creo yo que es una muy buena pregunta que todos nos deberíamos de hacer. ¿Somos hijos? ¿Verdad? O somos creyentes en el sentido de que creemos, ¿verdad? Como yo creo en esta computadora, sí, yo sé que la abro, me funciona, sí, sé que es una computadora, sé que creo en ella. También los demonios creen y tiemblan, dice, ante Dios, pero ese creer que nos produce la vida divina, nos engendra en Dios como hijos, lo creemos, somos hijos realmente. Y entonces dentro de las cosas, dentro de las varias cosas que yo decía, eso de que somos hijos, yo miraba que hay un principio inamovible en la vida, en la relación del hombre con Dios. El hombre que pretende buscar a Dios no lo encuentra. Así haga lo que haga. Y es más, si eso sucedió en su persona, dése por clausurado como hijo. Espere el día de su visitación. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta que es imposible al hombre encontrar a Dios. En la realidad, el hombre encuentra a Dios cuando Dios decide encontrarse con él. Ese es un principio que lo dice la Escritura. Por ahí hay un pasaje. No es que nosotros lo hayamos buscado, sino que Él nos buscó, ¿verdad? No, del principio no es. Todo el mundo piensa que Dios está tan en baja oferta, ¿verdad? En el mercado, que el rato que yo quiera, yo digo voy a buscar a Dios y lo voy a encontrar. Pero la Biblia dice buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle mientras que Él está cercano. Entonces, para empezar, un principio universal es: ¿te encontró Dios o tú lo encontraste a Él? Si tú crees que lo encontraste a Él, en realidad no lo encontraste. Encontraste su verdad, encontraste su palabra, encontraste una iglesia, encontraste un mundo, encontraste una cultura, encontraste muchas cosas. Una forma de vivir. Una forma de vivir, encontraste mucho, pero no a la persona de Jesús. Entonces, la experiencia que yo tuve, después de los años me di cuenta la realidad, lo real que había sido, porque a mí me sucedió eso. Yo lo que menos andaba haciendo era buscando a Dios, ¿verdad? Y de hecho, yo era más o menos el líder de una gruita de muchachos del barrio donde estaba viviendo, y yo era más pícaro en el sentido de era más de la calle que el resto de los muchachos con los que me juntaba. Yo tenía dos grupos de amigos, unos que sí eran mucho más manías que yo, y otros que eran niños de casa, ¿verdad? Que apenas si los dejaban salir a jugar un rato, etcétera. Entonces yo era amigo de los dos grupos. Con unos íbamos a todos lados a barranquear, a hacer de todo, y con este grupito, pues yo ya me comportaba de otra manera, ya no era tan mal hablado, porque no eran así. Y un día ellos empezaron, los papás de uno de ellos, a querer que yo conociera al Señor. De todos los malías que habían en el barrio, me pusieron los ojos a mí y le dijeron a mi amigo que me invitara. Y apareció la oportunidad de un retiro, los famosos retiros de Monte Sión, que hasta el día de hoy todavía se hacen allá en Guatemala, y me invitaron. Entonces, pero me invitaron porque me dijeron, ahí hay juegos, ahí hay esto, y entonces ahí hay muchachas también, que regalado el campamento al que me están invitando. Lo único que tenés que hacer, me dijeron, es que hay como 3 reunioncitas cristianas en el día, te vamos a dar esta Biblia, y vos lo que tenés que hacer es nada más estar ahí. Así que por un ratito vos te vas a divertir. Y así fue, pues, ¿verdad? Y había competencias de natación, competencias de básquet, competencias de fútbol. Y en todo, en ese tiempo, pues no éramos de los más expertos, pero como en eso nos manteníamos, en mi cabaña, en mi grupo y todo, fue una cosa maravillosa, pues, ¿verdad? Entonces yo empecé a involucrar, y de repente me empecé a involucrar con los cantos y con todas las cosas. Hasta el día de hoy, 2, 3 coros de los que aprendí ahí, todavía me los puedo.
¿verdad? Hace 44 años y todavía me recuerdo de algunos de esos coros y de todas las dinámicas que se hacen en un campamento, ¿verdad? Y por supuesto, los benditos devocionales que se tenía ya a nivel general y un par de fogatas también de noche que le trataban de poner ese tinte de campamento y arrepentirte y que quemar papelitos y promesas, que todo eso para mí era la pérdida de tiempo, lo que no le encontraba chiste. Yo miraba a la gente así como orando y todo, así como fingiendo. Para mí eso, yo lo pasaba aburrido cada vez que pasaba eso. Primero llegó el último día y en el último día no me preguntes qué pasaba. Lo único que yo recuerdo es que empezaron a hacer el llamado y varios jóvenes lloraban, se levantaban y pasaban al frente. Y entonces en eso dije, bueno, ya esto sí no lo había visto yo en todo el campamento. Como mi papá era muy apático a todo eso, me había comentado de todo ese tipo de cosas que los evangélicos hacían, el show y un montón de cosas que fingían. Estas hipótesis, pues es parte de todo el show. Yo, bajo ese punto de vista, era muy, muy humanista yo, a mis 14 años. Pero de repente me empieza a mí a dar la gana de llorar y se me atragantó aquí todo, sentía dura la garganta y de repente yo ya me solté a llorar. Entonces me solté a llorar y los amigos que me invitaron, asombrados, dije, por primera vez vemos a Marvin que orar. Yo me sentí mal porque dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Así que eso me hizo sentir a mí, pero de verdad mal, ¿verdad? Delante de ellos. Yo era el machón, era el líder, etcétera, y ponerme en ese plano. Pero cuando yo vi que todos los que lloraban pasaban, dije, yo me voy a meter también entre ellos, pues, ¿verdad? Hice lo mismo. Me levanté, pasé, me pusieron de rodillas, oraron por mí, y a todo eso, yo lo único que sentía era ganas de llorar y llorar y llorar. Después de que lloramos, nos levantaron, nos abrazaron y técnicamente ahí terminó el campamento. Era lo último del campamento. Entonces ya se rompieron filas y ya mis amigos, especialmente el que me había llevado, se acercó conmigo y me abrazó y me dijo, bienvenido a casa y que aquí, que allá, es lo que alcanzo a recordar. Y yo abrazado con él, yo en mi cabeza dije, mi amigo, él piensa que yo me hice evangélico. Y qué mal me empecé a sentir yo, porque dije, me invitaron, me dieron el pasaje, me pagaron el campamento, me dieron una Biblia, me comprometí, me sentí comprometido a todo eso. Y yo no le dije ni sí ni nada. Cuando ya íbamos agarrando nuestras maletas ya para subir a los buses, porque era una gran cantidad de jóvenes, entonces le digo yo, mira, aquella muchacha que está ahí, como me gustó esa muchacha, le digo yo a este amigo, ella va a la iglesia donde yo voy, me dice. Y yo sabía que la iglesia donde él iba estaba como a 3 cuadras del barrio donde nosotros vivíamos. Eso me hizo, dije, bueno, pues entonces vamos a ir a conocer esa iglesia para ver si podemos enganchar amistad con esta señorita. Y más o menos me quedé yo con aquello diciéndole a él, ¿sabes qué? Voy a llegar un día a la iglesia, a tu iglesia. Qué bueno, sí que es piloto, y todo quedó así. Llegamos el sábado en la tarde ya a casa y yo con ciertas costumbritas como orar para comer. De repente yo estaba con mis papás comiendo y cuando nos sirvieron, como cosa rara, estábamos todos y yo cierro los ojos y empiezo a dar gracias. Cuando yo medio abro los ojos, me doy cuenta que todo, ¿verdad? Mi papá, mi mamá y mi hermana, así, encima de mí, como que ¿y este loco qué está haciendo? Pues, nosotros éramos apáticos, más que apáticos, éramos ajenos a Dios. O sea, Dios jamás de los jamases fue la noticia para nosotros. A excepciones de que se moría alguien, que yo miraba que mi papá se persinaba, que alguna vez fueron a la iglesia y me metieron a mí a la iglesia católica a hacer mi primera comunión
y me bautizaron, porque bien tengo fotos ahí de mi bendito bautismo a los, no sé qué, como a los 4 o 5 meses, algo así me bautizaron. Fuera de eso, mis padres enajenados completamente a Dios, sin Biblia, sin nada. Alguna vez aceptaron a unos mormones llegar a la casa. Y en realidad yo decía, ¿por qué mi mamá acepta bien a esos mormones? Una era porque le encantaba la gente blanca. A mi mamá siempre le gustó la gente blanca. Pero la otra era porque estos bandidos le habían dicho que se los iban a llevar a los Estados Unidos. Y mi mamá dijo, aquí es cuando me voy a parar a los Estados Unidos. Así que aparte de eso, que nos dejaron el libro Mormón y les oímos algunas cosas, de que por cierto, 2 jóvenes bien agradables que yo los recuerdo. Yo estaba bien pequeñito, pero recuerdo a las 2 jóvenes que llegan, agradables, ¿verdad? Siempre va un criollo y un gringo, ¿no? Y ahí los tuvimos por un tiempo en la casa. Fuera de eso, no existía nada de Dios con nosotros. Entonces, para ellos, que yo me pusiera a orar, ¿y qué le pasó? Y hasta yo dije, yo le atribuí a que después de una semana de que desayuno, almuerzo y cena, nadie comía, si no se hacía la oración. Entonces me quedó la costumbre, dije yo. Al día siguiente, no recuerdo exactamente si ese mismo día fui yo a la iglesia. Lo que sí es cierto es que domingo en la tarde, yo tenía como 6 meses en los que me venía algo al corazón, me venía una depresión que hasta el día de hoy, muy pocas veces podría decir yo que la he vivido como la viví ahí. Una depresión que creo yo que si no hubiera tenido el carácter indómito, el carácter rebeldón que me enseñó mi papá a tener, diría yo que hubiera escogido por suicidarme, que si era una depresión grande. ¿Por qué? Yo era un muchacho que en medio de la pobreza, porque fuimos muy pobres, era próspero mi papá. O sea, pobremente próspero, ¿verdad? Y tenía lo suficiente, lo necesario, siempre más allá de mis primos, de mi familia. Siempre fuimos el núcleo familiar, entre todas las 2 familias de papá y mamá, los más prósperos, ¿verdad? Porque mis 2 padres venían de pueblos, mi padre de una aldea muy pobre, la aldea, en ese tiempo sin luz, sin agua, llegando en bestia para poder llegar a visitar a mis abuelos, y de ahí venía mi papá. Así que cuando mi papá fue subiendo económicamente en la capital, no, nosotros éramos los niños ricos con mi hermana, de todos mis primos, pero con todo eso éramos muy pobres. Yo vivía muy bien. Yo no recuerdo si yo trato de recordar qué me pasaba, qué tenía en mi vida, nada. Solo que me estaba acercando el Dios que quería encontrarse conmigo, que me estaba dando la oportunidad de decirme, aquí estoy, a ver si querés. Entonces, yo tenía como 6 meses de que me entró una depresión, pero indiscutiblemente ahora puedo decir, yo era un demonio, porque me agarraba exactamente a la misma hora. Y me daban ganas de llorar, me deprimía, a tal grado que yo me tenía que retirar de esos momentos más o menos que en ese tiempo teníamos en la familia, donde mirábamos algo de televisión, los programitas de fin de semana, las benditas películas que repasábamos como 7 u 8 veces cada una de ellas, ¿verdad? Las benditas películas de Cantinflas o Pedro Infante que pasaban más o menos por ahí, y que yo me apartaba de la familia y me iba porque yo sabía que lloraba. Yo lloraba y lloraba, pero como que se había muerto alguien, deprimido. Y después de una media hora más o menos, o un poquito menos, me levantaba, me consolaba yo mismo con el llanto y me iba. Eso me pasaba todo el tiempo, por lo menos unos 6 meses antes. Después de esos 6 meses, cuando llegó el día domingo, me recuerdo yo perfectamente que estaba yo en alguna parte de la casa, y de repente siempre mi papá me puso reloj, porque pareciera que fuera chiste, pero siempre desde niño tuve yo reloj. Así que hoy ya va siendo hora de la depresión, del llanto. Entonces dije, para que no me agarre aquí entre todo el mundo, mejor me voy a ir. Y me fui a mi cuarto
tenía mi propio cuarto, cerré, eché pasador y me quedé esperando. Y el triste demonio no llegó. Y ya no, yo no lloraba. Esa sensación de no llanto me causó rareza, ¿no? Pero de repente sí empecé a llorar. Pero en medio de ese llanto me di cuenta que no era el mismo llanto. Ahora había una como gratitud, una como paz. Algo había en mí que no lo podía entender, ¿no? Y en esos momentos que yo estaba viviendo esa experiencia, dije yo, ¿y qué me pasa? Y entonces por primera vez internamente yo empecé a oír la voz de Jesús. Y palabras, tal vez como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Las dice uno en español porque algo hay que transmitir, pero son improntas que no son palabras propiamente, pero como tengo que traducir, o yo algo entendí, yo capté que Jesús me estaba hablando. Pero fue tan ajeno a todo lo que, a esa egonarrativa que uno tiene en la autoconciencia, que uno se habla a sí mismo. Creo que todos tienen ese fenómeno en su parte izquierda del cerebro. Pues yo cuando empecé a oír esa voz, dije, hoy sí me está pasando algo raro. Casualmente eran los tiempos de la famosa película El Exorcista, donde miraba uno a esa jovencita precisamente que hablaba con voz de endemoniada, el demonio hablaba en ella. Entonces yo dije, pero si este es el inicio de todo eso. En ese tiempo el éxito del Exorcista y de 2, 3 películas similares a esa fue un boom. Entonces yo dije, pues ya me está endemoniando. Y el Señor hablándome, que Él era Jesús. Y me recordó un coro que por ser amigo de un ecónomo de la iglesia donde terminé yendo, me lo enseñó. Él me lo enseñó de una forma tan sencilla. Y yo creo que, tal vez, haciendo un paréntesis, nunca pensemos que alguna pequeña palabra a un niño, a un joven de Dios es un desperdicio. Porque yo me hice amigo del encargado de la limpieza de la iglesia, porque yo vivía enfrente en ese entonces. Y este muchacho, yo lo llegué a molestar, no sé por qué, algún favor le fui a pedir. Él me dijo, venite. Y me empezó a enseñar a jugar cartas, a jugar ajedrez. Entonces me hice amigo de él. Y como yo tenía solo una hermana, mujer, entonces con él sentí yo una bonita amistad. Es como solo me cruzaba la calle y ya estaba con él. Cuando él terminaba sus quehaceres, estábamos platicando algo en su habitación. Y él sabía tocar guitarra y tocar piano. Entonces un día me dijo, te voy a enseñar el templo. Me metió al templo, que yo después fue mi iglesia. Y me llevó al piano de la iglesia. Y me dijo, te quiero enseñar una canción. No me dijo un coro. Te quiero enseñar una canción. Y entonces, cuando empezó él a cantarla, era aquella canción de yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Y me gustó de tal forma como él me la planteó, que yo también por un poquito entre juego y ver, y me digo, de repente la aprendes a tocar con guitarra, y medio me emocionó todo ese asunto, y por lo menos el coro me lo aprendí. Nunca más me recuerdo de que con él haya tocado yo otras cosas, pero me dejó esa marca de ese corito. En ese momento yo me acordé
de ese coro. Y ahí entendí yo que Jesús estaba en mí. Así, literalmente. De ahí todo lo demás, me pasaron otras cosas impresionantes que la religión se encargó de quitármelas. Eso fue lo que no le pasó a los discípulos del primer siglo. Imagínate que me hubiera pasado a mí y después al otro día me encuentro yo con Pedro. ¿Cómo hubiera sido mi vida? Ahí hubiera sido el éxito rotundo para mí. Que eso uno a veces dice, ¿por qué la iglesia del principio? Bueno, con conversiones genuinas como lo que a mí me pasó, sin milagros y sin cosas extraordinarias, pero con una percepción completa de un Jesús real y verdadero que estaba en mí y que podía hablar y que podía corregirme internamente y que podía decirme tal o cual cosa. No, eso fue para mí adiós soledad, adiós depresión. Yo salí de ahí vigorizado. De ahí para adelante yo me comía la Biblia. Yo ya no quería ser el mismo. Yo ya no quería vivir en el mundo. Yo dejé las malas palabras, que digamos eran de las cosas más difíciles para mí de dejarlas. Pero dije, hombre, si no digo malas palabras en mi casa y solo las digo en la calle, quiere decir que tengo dominio para no decirlas en ningún lado. Empecé a cambiar mi forma de ser, mi vestir, mi andar, mis cosas. Dejé el fútbol. Yo era futbolero del día domingo, mal futbolista porque nunca fui tan bueno. Pero eso sí, vicioso de estar todos los domingos en torneos de fútbol. Y adiós eso. Y todo se volvió prioridad para mí. Las cosas de Dios jamás me las impusieron. Mis papás estaban detrás para que yo lo hiciera. Pero a mí me cuesta trabajo entender a la juventud de hoy, ¿verdad? Porque mientras que yo tuve padres que me semi-obligaban a que yo no fuera tan entregado, ¿verdad? Tenía un Cristo que me enamoraba y me hacía que despreciara a mis propios padres por estar con él. Así es, yo creo que vivimos un poco atravesados en este punto, ¿verdad? Muchos del pueblo del Señor, ¿verdad? Porque unos no hacen nada, ¿verdad? Y cuando quieren hacer, pretendemos muchas veces ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Y yo creo que son dos errores, ¿verdad? En la experiencia que tú has contado, hubieron personas precisas, usadas por el Señor, ¿verdad? Instrumentos en las manos del Señor para invitarte, para con el amor del Señor transmitirte, ¿verdad? No fue un coro en sí, pero sí fue la disposición de ese hombre, que al día de hoy tú no lo olvidas, ¿ya? ¿Qué tal todo el pueblo del Señor dispuesto a ser un instrumento en las manos del Señor, a llevar a otros a conocer al Señor, pero también tomando en cuenta, sin olvidar ese principio maravilloso que tú decís, sigue siendo Dios el que decide cuándo es el momento, sigue siendo Dios el que dice hoy, este es el día de salvación. Ayer teníamos para testimonio, y porque esta es una charla abierta, teníamos la reunión de la iglesia muy gloriosa y entraron a tocar al portón. Nadie invitó a nadie, solamente llegó un muchacho a tocar, a sentarse y a pedir que oraran por él. Y después de que oramos dijo que él quería aceptar a Cristo. Lo pasamos adelante y aceptó al Señor. Realmente esta vivencia, esta experiencia es insustituible, ¿verdad? Podemos hacer de todo, pero si esto no acontece, realmente nada va a valer la pena, ¿verdad? Quedarse con un envoltorio de un evangelio que nos cuentan, que oímos, con conceptos, la verdad no vale la pena, pues, ¿verdad? Porque nos va a quedar nada más la teoría, pues, ¿verdad? Pero yo creo que la combinación entre un Dios que decide en qué momento llegar y aquellos que Dios usa como Él quiere, ¿verdad? Hacen el ambiente propicio para que Dios gane un corazón, gane un alma, pues, ¿verdad? Nosotros somos, como al avanzar, olvidamos los principios de vida, y es precisamente por eso quería yo tocar cuáles eran los principios de vida para vos, inamovibles, inquitables, ¿verdad? Porque al final
todos nos fijamos en decir, yo quiero lo más avanzado, yo quiero llegar hasta acá, ¿verdad? Queremos llegar a la cima y no hemos aprendido a caminar, no tenemos energía, no tenemos práctica, no hemos recorrido ni siquiera una cuadra, pero sí anhelamos ser atletas, pues, ¿verdad? Y creo que al recordar estos principios de vida, nosotros volvemos a la esencia de lo que somos, ¿verdad? Los apóstoles tenían presente el testimonio de Dios en su vida, un Saulo de cómo fue encontrado, un Pedro de cómo fue conmovido en una pesca milagrosa, cómo el Señor define su corazón. Y todos los que están escuchando podemos en este momento recordar nuestra propia historia, nuestro propio encuentro con el Señor, cómo Dios unió tantas piezas en el camino para llevarnos a Él, ¿verdad? Nos hemos olvidado que Él va delante de nosotros, ¿verdad? Me recuerdo ese pasaje de Marcos que dice que cuando buscaban al Señor en la tumba, ¿verdad? Salen el ángel a decirle, Él va delante de vosotros, ¿verdad? En realidad siempre ha ido delante de nosotros, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Ya, a veces queremos nosotros, olvidamos el correr con paciencia, la carrera que tenemos por delante, pues, ¿verdad? Y nosotros pretendemos como adelantarnos en esta vida cristiana. No hay tal adelanto si alguien no está parado en un principio tan maravilloso como es el tener una relación con la persona de Jesús, ¿verdad? Sí. Yo miraba un detalle ahora que estoy estudiando. Más que estudiando, estoy leyendo detenidamente algunos pasajes cruciales del Nuevo Testamento, y entre ellos me propuse hace unos días leer muy detenidamente la carta de Juan. No diría que es estudio, pero sí es una lectura profunda. Y descubrí algo. Pablo habla acerca de Cristo y la iglesia, el misterio de Cristo y la iglesia. Y Juan es bien difícil de entenderlo, pero cuando entendés la beta de la revelación de Juan explica la revelación de la iglesia y Cristo. Pablo es Cristo y la iglesia. Juan es la iglesia y Cristo. En otras palabras, Pablo explica que Cristo que digamos que la iglesia es la expresión de Cristo, ¿verdad? Juan te explica que nosotros conformamos a ese Cristo. Cada uno de ellos le da una prioridad distinta. Hablan de lo mismo, de las dos cosas, pero el uno enfatiza a Cristo y su instrumento es la iglesia, y el otro enfatiza a la iglesia, que es el instrumento de Cristo. Entonces, es bien interesante porque Juan es el último en escribir del Nuevo Testamento. Entonces, el cierre del ciclo de la revelación divina es que nosotros lleguemos a entender precisamente la forma en que ve Juan el misterio, que es la iglesia, la cual es Cristo. Es interesante eso. Yo creo que todas estas cosas nos están llevando a ese punto, ¿verdad? Entonces, para retomar algo de lo que te dije, me llamaba la atención por qué la iglesia del principio fue tan poderosa. Porque imaginémonos 1000 convertidos a la manera en la que yo me convertí. Si hasta el día de hoy, por 44 años, bendita la misericordia de Dios, no pudo ni la religión, ni el buen éxito, ni las oportunidades que yo tuve, porque creo yo que muchos de los que me conocen saben que estaría a los ojos de los hombres en otro lugar, hablando de esa carrera pastoral que hubiera podido escoger. Pero todo eso lo tuve por nada, y no pudo ni el sistema ni la religión ante la abrumadora revelación que he tenido de Cristo Jesús, tanto en mi llamado como para ser creyente,
en mi caminata, como en el llamado apostólico que tuve, que fue otra cosa tan real, tan genuina, no pudieron la religión ni nada detenerme. Ahora te puedes imaginar, si inmediatamente a mi conversión me aparecen los apóstoles, pues. Así es. Como le pasó a Pablo. Pablo lo tuvo a Cristo de una manera, se le encontró Cristo a Pablo. Pablo lo que menos esperaba era encontrarse con Jesús. Nunca lo buscó. Creyó que era un falso, todo lo que querrás. Y camino a Damasco, Cristo se encuentra con él. Pero después, Pablo se le ocurre, después de algunos años, voy a ir a visitar a donde está la mata de la revelación, pero a donde están esos hombres que tuvieron el gran privilegio de hasta dormir con Jesús, los voy a ir a ver. Y cuando lo llegó a ver, asombrados ellos, y asombrado Pablo. O sea, fue un asombro completo, pero Pablo concatenó su experiencia interior con la experiencia objetiva que le podían transmitir los apóstoles. Lo elevaron más, pues, para eso fue a un Pablo. ¿Qué le pasaría a esos discípulos que se encontraban realmente con Jesús y después se ponían a caminar con un Pedro, a la sombra de un Pedro? No, hombre, esa gente ahí sí es cuando uno entiende. Agarraban sus cosas, vendían todo, la ponían al hospital. Pero hoy la gente ni ofrenda, ni diezmos, ni esto, ni lo otro, no dan, ni el domingo quieren regalarle unas horas al Señor para ser bendecidos. Mucho menos otro tipo de cosas. Porque de alguna manera está sumamente mermada, aún que hayan tenido un encuentro genuino con Dios, está chupándoles la religión mucha de esa realidad que deberían de tener. Amén. Amén. Bueno, al ritmo que vamos nos tardaríamos exageradamente, ¿verdad? Pero este punto ojalá que sea de testimonio para muchos, ¿verdad? Ya la relación con la persona de Jesús, pues tenés el chance de otra respuesta, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 principios de vida más importantes para Marvin Leo Vélez? Y en la segunda me decías el buscar la palabra, ¿verdad? No sé si tenés algo más que nos pudieras compartir de eso. ¿Cómo al final, bajo tu experiencia, no te estoy pidiendo a nivel de doctrina, sino en tu experiencia, cómo lo lograste, cómo conseguiste meterte? Definitivamente que el fundamento está en ese fuego que el Señor pone interior, ¿verdad? Su persona nos invita a tantas cosas. Ahora definitivamente hay una disposición de nosotros, hay un compartir de nosotros para llegar a él. Hay una si pudiera usar una pequeña analogía o un ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con Dios y nacemos de nuevo, tiene mucha similitud a cuando nosotros nacemos y empezamos a crecer. ¿Qué es lo que de manera urgente le hace falta a un niño en sus primeros meses de vida? No. Pero cuando él ya tiene su año y medio, 2 años, empieza a tener necesidad de algo, pero que le va a servir para toda la vida: el lenguaje. Sí. Si un niño empieza a tener atraso con el lenguaje, se merma su creatividad. No es que no sea inteligente, pero no se puede desarrollar por esa carencia. Entre más un niño es hablantín, más se desarrolla. No es que hayan niños inteligentes y niños tontos, no, sino es que esa habilidad que por alguna razón se despertó en unos niños más que otros, les va permitiendo más oportunidades de desarrollo mental. Y por supuesto, de una comunicación tanto con los padres, con los hermanos, como en su primer círculo social que el niño va teniendo. Un niño que a los 5 años, por X motivo, físico o emocional, no habla, se ve limitadísimo, no solo en que él pueda
expresar lo que quiere y lo que siente, sino en que las personas se relacionen con él, porque al no poder hablar se interrumpe esa comunicación y la gente de forma normal pues lo empieza a desplazar, porque no existe eso. Si usamos ese ejemplo natural, ¿qué es lo primero que necesita Dios cuando nosotros somos nacidos de nuevo? El lenguaje. Solo que ahora es el lenguaje de la Biblia. ¿Entiendes? Así como tuvimos necesidad nosotros de aprender un lenguaje natural para podernos comunicar con nuestros padres y con todas las personas, también nosotros a nivel espiritual necesitamos readaptar nuestra vida al lenguaje de la Biblia. Así es. Para empezar, ese es uno de los grandes de las grandes necesidades que deben de imperar en todos los que de alguna manera se han encontrado con el Señor. Por eso para Timoteo fue tan vital lo que Pablo le dijo, sabiendo que desde niño aprendiste las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer útil para la salvación, no solo a ti, sino también para los que te oyeren. Entonces, para Timoteo fue una gran ventaja que desde niño tenía el lenguaje de la Biblia, cosa que nosotros normalmente a nuestros hijos le hemos ido cada día mermando y mermando. Valga la exhortación a los padres para que dejen de hacer eso, pues, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, tu vida, y podría decir, no puedo hablar de los demás, porque no conozco a Sam en sus tiempos de niñez, ¿verdad? Sé que lo instruyeron mucho en la música, no sé cómo fue con la Biblia, pero digamos de Sarita que está acá, y vos, tu mamá casi te daba sopa de Biblia, pues, ¿verdad? Y lo mismo sucedió la mamá de Sarita con ella y su hermana. Entonces, eso, aunque no es espiritual propiamente, no es vida, es el lenguaje que se va a necesitar un día para poder tener uno un mejor desarrollo y una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios decidió encriptar en la Biblia lo más esencial de su revelación. Dios nos habla, hermanos, de manera personal, y nos quiere todo el tiempo estar instruyendo. Pero esa instrucción es intuitiva. ¿Entiendes? Es como que yo dijera, si usted me dijera, ¿cómo es usted con sus perritas? Yo creo que muchos de los que me han escuchado saben que tengo 4 perras. Yo podría decir que yo todos los días hablo con mis perras. Si ese término hablo, estoy refiriéndome que me comunico con ellas. O sea, yo tengo un lenguaje con ellas que obviamente, aunque yo uso palabras y ellas no saben español ni nada por el estilo, sí me entienden mucha gesticulación que yo hago, ojos, miradas, las manos y por supuesto mis tonos de voz, ¿verdad? Si los uso de forma fuerte o no, pues, ¿verdad? Entonces, existe esa comunicación. Esa comunicación es básica entre nosotros y el Señor, pero reconozcamos que es una comunicación intuitiva. Es decir, percibimos de Dios, pero no tenemos claras las cosas de Dios a menos que tengamos el lenguaje de la Escritura. Es decir, el interpretar, en tener el lenguaje de la Biblia. Entonces Dios decidió encriptar la esencia de su evangelio en la Escritura. Entonces yo les digo a los hermanos hoy, donde nosotros empezamos a aprender de la Biblia, en párvulos, cuando íbamos a la escuela parvularia, porque ahí nos empezaron a enseñar la A, la E, la I, la O, la U, las vocales, las consonantes, el lenguaje. Ahí nos estaban abriendo las puertas para después llegar a una obra literaria llamada Santa Escritura, que está compuesta de tal manera que puede exaltar las verdades de Dios y además abrirle las puertas, el caudal de la revelación y la vida de Dios
si se lo permitimos por medio del Espíritu. Pero sin que nosotros tengamos un conocimiento general, sin que nosotros tengamos un básico conocimiento de la Escritura, es como que nos regalen a nosotros algo en una caja fuerte y no nos den la combinación. Pues. ¿Qué nos sirve que nos den $100,000 metidos en una caja fuerte? Ahí vamos a estar nosotros dándonos, quebrándonos y todo, no vamos a poder sacar el efectivo. Lo mismo es con la palabra. Entonces, una de las cosas que vale la pena entender, nosotros, es algo así como vivir en un país que no es tu idioma y no te hagas el esfuerzo por aprender un poco del idioma. Sí. Yo soy apático, no sé por qué, ya vamos a tenerlo que investigar, que soy súper apático a los idiomas. Siempre me doy excusas, pero excusas baratas, ¿verdad? Para ser honesto, me confieso, ¿verdad? Cuando vea a mi esposa esto, va a decir, al fin lo aceptó. Sí, me confieso de que tengo conflictos emocionales por los cuales no me rechazo aprender, ¿verdad? Pero cuando he ido a Italia, por ejemplo, voy a visitar a unos hermanos muy amados, el esposo, hermano Aldo, italiana completamente, y Merlin, su esposa, ella sí es salvadoreña. Yo hago de todo para no quedarme 5 minutos con Aldo hablando. Y no porque no lo quiera, no, al contrario, yo le tengo un gran cariño. Pero él es bien suelto. Si estamos los dos, él empieza a hablar en italiano. Porque él de tanto oír a su esposa y verme a mí por videoconferencias, los mensajes y todo, yo digo que ya domina un 50%, por lo menos el español. Entonces él deduce que a mí me pasa lo mismo. Entonces él me empieza a hablar y después se queda como que dice, contésteme, pues, ¿verdad? Y yo, aparte de decir buongiorno, que es buenos días, no sé ninguna otra cosa más, pues, ¿verdad? Y no me hago por aprender, claro. Gracias a Dios, no eso. Si viviera allá y mantuviera eso, sería un tremendo conflicto para mí, pues, ¿verdad? Porque en todos lados tengo que andar buscando a alguien que haga él el esfuerzo por entender mi español y no yo el esfuerzo por entenderle el italiano. Eso me muestra a mí que el mundo de Italia está mermadísimo para mí por causa del idioma. Y así en cualquier lugar donde estén. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta que Dios en su maravillosa sabiduría, Él decidió conformar la Santa Escritura con todas las traducciones habidas y por haber, ¿verdad? Prácticamente para cualquier lengua del mundo, hasta en mi patria hay Biblias en cachiquel y en quechí, ¿verdad? O sea, para tantas lenguas del mundo han habido hombres que se han dedicado a traducir la palabra del Señor para tener encriptada, eso sí, la palabra del Señor. Es una obra literaria, completamente, que solo se puede desencriptar cuando nosotros la empezamos a entender. Cuando usamos nuestro sentido común y empezamos a entender la Escritura para que venga la revelación. Yo pienso en la palabra del Señor como una caja que tiene un candado de aquellos que tienen 4 perillitas y tienen un número específico que hay que poner para que se abra el candado. Esas perillitas, ese es el lenguaje que uno va aprendiendo de la Biblia. El lenguaje natural. Pero, ¿quién era Pedro? ¿Dónde era esto? El mar de Galilea, que no era mar, era un lago, pues, ¿verdad? Etcétera. Hay tantas cosas más que se van aprendiendo de la Escritura, la historia de Israel, el Génesis, el Éxodo, el Pentateuco, los libros poéticos, los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se puede aprender de la Escritura, que empieza uno como a ponerle la combinación y de repente, ¡plum!, el candadito se abre. Y después abrís y después ahí hay toda suerte de bendiciones, de vida divina y de cuantas cosas más que podemos encontrar.
Pero sin eso, reconozcamos, si fuéramos analfabetas, por ejemplo, nos tendría que leer alguien más la Biblia. ¿Cómo nos podría revelar Dios lo más específico de su evangelio si no pudiéramos leer en español a Pablo? Así. Entonces, bajo ese punto de vista, yo le agradezco al Señor. Claro, yo no lo hice en aquel entonces. Esa hambre insaciable de la palabra no la entendía como la entiendo ahora. Pero eso sí, yo lo hice. Después a mí se me quedaron tantas cosas de la Escritura. Tengo años de no pasar por ciertos pasajes que no los olvido, porque alguna vez los leí hasta el cansancio, pues, ¿verdad? Sin tener una gota de aplicación bíblica, de figuras, de esto, de lo otro, sino yo emocionado con las historias, por ejemplo, de David. Si ustedes quieren, las vi al estilo de película, pues, ¿verdad? Pero me las aprendí. Pero entendí esto, entendí lo otro, entendí el tabernáculo, entendí y tantas cosas más de toda la Biblia que me sirvieron después cuando vino el Señor y abrió los ríos de revelación que en su misericordia nos ha ido a dar. No, hermanos, es que la palabra del Señor es un principio que no podemos olvidar. Y todo el tiempo deberíamos de estar insistiendo en recordar la Escritura a través de la lectura. Lectura literaria y lectura profunda de la Escritura. Y lectura unitiva, si pudiéramos usar ese término, donde ya la Escritura te sirve para entrar en una intimidad con Dios, pero que es lo más elevado. Y no es que no se haga, pero no tiene mucho sentido andar buscando lo unitivo si nosotros no tenemos una parte literaria, ¿entendés? Y una parte aplicativa que nos brinda la palabra del Señor. Amén. Por eso es que sí, para mí sí es un principio de vida para mí. Amén. Para que no se nos vaya pues a quedar sin el poder dar esos 5 puntos, aunque no los especifiques todos, ¿verdad? Por el tiempo. ¿Qué otro principio? Dijimos que íbamos a preguntar por 5 principios de vida que tú nos pudieras compartir, ¿verdad? Bajo tu propia experiencia, que son los más importantes para la vida del ser humano y para la vida del creyente. Bueno, yo ya estaba contento que estaba terminando el programa y dije yo, para la próxima vez ya me voy a tratar de... No, pero podemos hacer algo, que al final, como es bajo la experiencia, ¿verdad? Al analizar las cosas surgen más, pero bajo la experiencia tú pudieras decir esto. O sea, los principios al final son los que te han marcado, los que te han acompañado en el recorrido de tu vida. Y aunque solo los mencionemos y terminemos ahí, obviamente, porque si empezamos a hablar, ¿verdad? Va a ser ya mucho más tiempo, ¿verdad? Okay. Digamos, para mí otro principio tiene que ver mucho con la parte ministerial. Digamos, yo he estado en lo que te digo, de tener una experiencia con la persona de Jesús, pues ahí yo meto el tiempo de oración, meto el tiempo contemplativo, todo, y hasta unido con el aspecto de la palabra, pues, ¿verdad? Digamos, esos son los principios de vida que a mí me mantienen, que todos los días me hacen estar de madrugada con el Señor. En la realidad no es solo para estudiar y prepararme para un mensaje, sino que gran parte de las madrugadas para mí son para tener un contacto con la persona del Señor. Yo sé que muchas personas, conozco siervos del Señor, que aprendieron a tener un contacto directo con el Señor a través de la oración. Y conozco de verdad un par de hermanos que para ellos no era ningún problema pasar 3 horas diarias en oración, ¿verdad? En mi caso, no desprecio la oración bajo ningún punto de vista, pero yo me he encontrado, solo para resumir un poquito más, que a Dios si algo le gusta es hablar con nosotros sobre su palabra, ¿verdad? Es algo así como cuando uno antes hacía una carta, de aquellas que a mano y bien hechitas y todo, y después uno se la daba a la persona de más confianza. Mira, revísamela, a ver qué te parece. Le tengo que escribir a tal abogado o a tal personaje importante, revísame la carta, ¿verdad?
esa actitud siempre he percibido en Dios, que a Él, si algo le fascina, es expresar, es hablar sobre su propia palabra. Creo yo que es tanto la pasión de Dios por su propia palabra, que al Hijo le puso como un apodo, por decirlo así, ¿verdad? Al verbo. Precisamente le puso verbo, le puso logos, ¿verdad? Algo así como cuando uno le dice, ay, mi cielito, ¿verdad? A una hija o alguien, algún hijo le pone a alguno su sobrenombre, ¿verdad? No sé cómo les dirían a ustedes, ¿verdad? No. Ahí después del programa me cuentan, ¿verdad? Pero el padre, como que cuando amó al hijo, ¿verdad? Le puso mi verbo, mi logos, mi palabra, porque es evidente que para el padre la palabra es algo maravilloso. Entonces yo me encuentro mucho de lo que leo. Si escribiera, si lograra escribir todo lo que recibo, tendría que pasar solo escribiendo, ¿verdad? Muchas de las cosas que yo me dedico, hoy mismo estaba yo leyendo un poco de Génesis y viendo tantas cosas y las tengo que pasar, muchas de ellas, no por la escritura, pero sé que las disfruto no solo yo, sino las disfruta mi Señor. Yo permito que las disfrute cuando yo las platico y las comento con Él en mis tiempos devocionales, ¿verdad? Entonces creo yo que entra un poquito de lo que sería la oración, pero dentro de los otros principios de vida, para mí se me hizo completamente necesario la comunión, no solo presencial, sino interior con el cuerpo de Cristo. Desde que Dios me mostró a mí la revelación del misterio, pude perdonar a muchas personas. Creo yo que en nuestro caminar cristiano, pues a saber a cuánta gente hemos ofendido directa o indirectamente, pero también podemos decir que hay mucha gente que nos ha causado muchos males y mucho dolor. Si Moisés por alguna razón no entró a Canaán, fue por ese disgusto con los hijos de Israel, esas molestias que le causaron los hijos de Israel, que se manifestaron en su carácter, en ese golpear la roca más allá de lo que debería de hacerlo, etc. Yo creo que la revelación del cuerpo de Cristo me permitió ya no golpear la roca como lo hizo Moisés. Amén. Sino perdonar como yo he sido perdonado también, pues, ¿verdad? Y amar. Hoy puedo amar a los hermanos más allá de qué son, quiénes son, cómo se comportan, si son fieles, no son fieles. No, mi vida está enfocada en que ellos son lo que Dios ha escogido para ocuparlos como su expresión. Amén. Entonces no puedo despreciar. Sería como que uno aprecie a una persona y le caiga mal el brazo o la nariz y no soporte uno la nariz, ¿verdad? Digamos, hay gente que tiene una nariz para uno, pues, ¿verdad? Tal vez fea. Y uno dice, yo aprecio, pero es que no lo soporto. No, pero tienen que soportar la nariz que tenga. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no puedo eso. Alguna persona que tal vez tenga, se le desvíe un ojo, pues, ¿verdad? Y tal vez no sea muy atractivo para uno. Pero si amas a esa persona, le tenés que amar con esas y muchos defectos más, como los que yo he de tener y que mi queridísima esposa me los acepta, ¿verdad? Porque no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, lo mismo me pasa a mí. Son su cuerpo. Y dependo de ellos. Y vivo de ellos. Sé que no hacerlo es cortarme la vida a pausas, ¿verdad? Que no amar, no estar en contacto interior y presencial con el cuerpo de Cristo es ser un Judas que me estoy subiendo al palo y poniéndome la soga en el fuego, y tarde que temprano voy a caer reventado y muerto, porque nadie termina su camino del Señor.
olvidándose del cuerpo de Cristo. Esto para mí es un principio. Así es. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que hemos visto. ¿Cuáles son los 5 principios de vida más importantes para Marvin Leo Vélez? El primero, la relación con la persona de Jesús. Y yo creo que solo en ese hubieran podido salir los 5 puntos, ¿verdad? Pero entiendo cómo lo es. Y yo creo que al final nosotros a veces queremos vivir un evangelio complicado. No complejo, sino complicado, ¿verdad? Ya. El evangelio es profundo, pero no debería de ser complicado, ¿verdad? Sí, todo se viene a resumir a la relación con la persona de Jesús. Básicamente este punto podría llenarlo todo, pero por ser más específico, el buscar el lenguaje de Dios a través de su palabra es otro principio que nos ha compartido ahora. También pudiéramos decir el hablar con Dios, esa comunión, esa expresión que podemos decir, la oración, la comunión interior con el cuerpo de Cristo que debemos de tener. Llevamos 4. Ahora como veo que hay muchos más puntos. Lo que pasa es de que a veces lo que en sí vivimos es lo que más nos cuesta expresar, ¿verdad? Es más fácil para los demás. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven de mí? Y si yo quiero decir, miren, yo soy así y allá, se me cruzan tantas cosas, ¿verdad? Pero yo puedo ayudarte a agregar cosas que he visto, ¿verdad? Como un principio, como la autoridad, ¿verdad? Creo que es un principio, vos no lo puedes negar, que te ha acompañado, que si ese principio no estuviera, tampoco estaríamos aquí hablando, ¿verdad? Porque Dios es muchas cosas. Dios es la palabra, Dios es el Hijo mismo y Dios es autoridad, ¿verdad? Y yo creo que ahí lo podemos dejar para otro programa, algún día o algún momento que Dios nos permita hablar. Es el próximo, sería bonito hablar sobre la autoridad. Claro, si tú te pones a pensar en tu vida y el testimonio que tantas veces lo has contado en las iglesias, la autoridad es un principio divino, ¿ya? Que nunca ha peleado con lo orgánico. Lamentablemente hoy muchos se confunden, ¿verdad? Y otro principio, no sé, pero por lo menos lo he visto en tu persona, es el discipular, ¿verdad? El discipular ya serían 6 puntos, ya nos pasamos uno de los 5, pero son puntos que yo creo que el Señor nos llama a ser discípulos, ¿verdad? Y eso requiere una vida completa, entregada, ¿verdad? Creo que ayer recibías mucha bendición de tantos hermanos que han recibido de ese discipulado, ¿verdad? Entonces, tal vez tú no lo recordabas porque, como te digo, ya no es algo extraordinario y para ti es parte de tu vida, ¿verdad? Es parte de tu diario vivir, ¿verdad? Pero son principios que valen la pena recordar, ¿verdad? Y valen la pena revivir. Así que ha sido pues bastante refrescante el tocar esto, sobre todo el punto que decíamos de la relación con la persona de Jesús, ¿verdad? Ya, yo quisiera poner un reto que al final en este programa hacer algo un poco distinto. Yo quisiera que te doy a elegir entre ese coro que dijiste, que aprendiste, que no sé si tenés las notas ahí, porque todo esto no lo planificamos, pero quisiera que cantáramos, quisiera que, ya que esta de verdad es libre, esta reunión, ¿sí? O tenemos el ukulele, porque yo traje mi piano. Ya. Bueno, sí, bueno. Estrenamos ukulele. Y yo tenía pues tanto este coro, pero también tenemos un canto que si no está ese con el chart, Sarita, podemos, Jesús tocó mi corazón, ¿verdad? Es un coro también escrito por vos. Y aquí tengo yo el chart también. Veamos. Ahorita.
que no hemos ensayado, que conste, pero ahí está. ¿En qué nota estás? Do. Ok. Sí, ¿podrías tocar porque este coro va en sol? Sol. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema tocar en sol? Jesús tocó mi corazón cuando estaba lleno de soledad. Jesús tocó mi corazón cuando estaba necesitado de amor. Puso nueva esperanza en mi ser. Jesús tocó mi corazón cuando estaba necesitado de amor. Me cambió, transformó mi corazón. Renació por la obra del Espíritu de vida. Me cambió, aún mi soledad se tornó en la dulce compañía de Jesús. Jesús tocó mi corazón cuando estaba lleno de soledad. Jesús tocó mi corazón cuando estaba necesitado de amor. A mi vida puso nueva esperanza en mi ser. Jesús tocó mi corazón cuando estaba necesitado de amor. Me cambió, transformó mi corazón, renació por la obra del Espíritu de vida. Me cambió, aún mi soledad se tornó en la dulce compañía de Jesús. Oh, sí, Señor eterno. Oh, gracias. Porque un día, Señor, me encontraste. Oh, gracias. Oh, porque un día, perdido en soledad, en frustración, en angustia y en tiniebla de mi alma, tú llegaste, Señor, a mí. Cuando no preguntaba por ti, tú me llamaste por mi nombre. Cuando no tenía conciencia de ti, tú me amaste, Señor. Porque tú me amaste primero, Señor eterno. Gracias. Gracias, Señor amado.
Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Amén. 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 Dios me los bendiga a todos. Gracias por prestarnos atención. Es un privilegio, siempre he dicho, es un privilegio cuando alguien se toma de su tiempo y nos atiende. Y gracias también a Blue Fire por ser un soporte para nosotros en estos programas que estamos llevando a cabo para bendecirlo a usted. Dios les bendiga. Amén.